El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:07 en la mañana, muchas gracias. Seguimos. Iniciamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A los tiempísimos, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de dialogar con Fausto Herrera. Lo entrevistamos en su momento en su condición de ministro de Finanzas y ahora por primera vez lo vamos a entrevistar desde su condición de exministro como analista económico y ya viendo las cosas desde la otra orilla. ¿Cómo le va, economista Fausto Herrera? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días con todos los seguidores de Radio Majestad que nos ven en las distintas plataformas de salida de tu programa, Fabricio. Gracias. Un gusto estar con ustedes para contestar cualquier inquietud o hacer un análisis tratando de ser lo más objetivo posible. Gracias por el tiempo a Fausto Herrera. A ver, empecemos tal vez por lo más coyuntural y le quiero pedir en ese sentido una reacción sobre los términos del acuerdo que habría alcanzado el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. Y digo habría porque recién se están conociendo las condiciones, los detalles. La semana anterior entrevisté a la gerente del Banco Central del Ecuador en este espacio. Ella decía, es verdad, el Fondo Monetario Internacional ha planteado que el Ecuador analice la elevación del IVA del 12 al 15%, pero es una sugerencia, no es una condición. Yo le pregunto a usted, economista Fausto Herrera, cuando se suscriben acuerdos con el fondo, ¿terminan siendo sugerencias o terminan siendo condiciones de cumplimiento obligatorios o pena de que el FMI no nos asigne los recursos comprometidos? ¿Cómo funciona esto? A ver, Fabricio, dos conceptos grandes para que la ciudadanía nos entienda de lo que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución creada a finales de la Segunda Guerra Mundial para controlar los flujos externos de la economía entre países. ¿Eso qué significa? Cuando un país entra a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en este momento es como la última barrera que tiene, es decir, ya entro a pedir apoyo al Fondo Monetario Internacional cuando mi condición económica es muy crítica o muy difícil. Pero un programa con el Fondo Monetario Internacional tiene como objetivos los objetivos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Los objetivos del Fondo Monetario Internacional es mantener los flujos externos libres en todo el sistema financiero mundial. En otras palabras, los objetivos del Fondo Monetario es que el país tenga las condiciones para pagar deuda pública y todos los flujos externos de importaciones. Esto se contrapone con los objetivos del país, que debería ser mantener el bienestar de la población ecuatoriana. Y obviamente cuando hay los objetivos contrapuestos, nosotros hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional 20 cartas de intención. Y esas 20 cartas de intención, 19 no las hemos cumplido porque las condiciones son muy, muy graves. Ahora, sí, yo puedo decir que es una sugerencia, pero el sistema del Fondo Monetario Internacional pone condiciones con una tabla de tiempo. Es decir, cada trimestre te voy revisando las condiciones que tú firmaste en el acuerdo inicial. Y en este caso, si tú no cumples, tienes dos opciones. O te dejo desembolsar o pido lo que se denomina waiver o espérame, yo voy a seguir cumpliendo en la próxima revisión. Entonces, las famosas sugerencias se terminan siendo en condiciones para un país. Y este caso, por ejemplo, si bien es cierto entonces, con ese concepto termina siendo una sugerencia que en estricto rigor se convierte en una condición. Si el Ecuador no será en este gobierno, probablemente no sea en 2021, tal vez sea para 2022, no lo sé, pero esta ya quedará en manos del próximo gobierno y de la próxima asamblea. Si Ecuador no analiza un aumento del IVA de 3 puntos del 12 al 15%, aunque sea progresivo, si es que no analiza esto, habría el riesgo de que aquellos flujos futuros comprometidos por el fondo no los desembolsen. Y yo me refiero, por ejemplo, a los 1.500 millones de dólares que anunciados para 2021 o a los 1.000 millones de dólares anunciados para 2022, economista. Sí, la tabla temporal de cumplimiento de las condicionalidades del Fondo Monetario dice que la reforma tributaria debe ser cumplida antes de septiembre del 2021. Pero hay otras condicionalidades que no se han hablado todavía, que son
cumplibles tanto en el 2020 como el primer trimestre del 2021. La primera es una legislación anticorrupción que tiene que ser aprobada antes de diciembre de este año, y la segunda, la famosa reforma al Banco Central, que tiene que ser cumplida antes de enero del 2021. Tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Eso dice el acuerdo. Para continuar con los desembolsos. Eso dice el acuerdo. Eso dice el acuerdo. A ver, está en la tabla de tiempo. Ya, vamos por parte. Lo primero, decía usted, hasta diciembre de este año debe ser aprobada una legislación anticorrupción. Con los estándares de las Naciones Unidas. Eso dice el acuerdo en la tabla de cumplimiento. O sea, entiendo yo que hay normativas jurídicas que están siendo analizadas en ese sentido por la Asamblea. Esas normativas deben observar este esquema macro que usted señala de las Naciones Unidas. Exacto. Eso es lo que dice el acuerdo. No sé si, por ejemplo, la legislación que están aprobando sobre extinción del dominio cumple esos estándares. Habrá que preguntarle a los que firmaron el acuerdo o a los que están haciendo seguimiento ahora nuevamente. Pero una legislación tiene que ser promulgada antes de diciembre del 2020 para el segundo desembolso de $2,000 millones. Claro, porque supuestamente hasta diciembre, hasta antes de fin de año, nos deben desembolsar los otros $2,000 millones comprometidos. O sea, si es que la Asamblea Nacional no aprueba hasta antes de diciembre una legislación anticorrupción que podría ser la ley de extinción de dominio, es probable que el fondo no nos asigne esos $2,000 millones. Exacto, es una condicionalidad que es previa a cualquier desembolso. Antes del primer desembolso hay lo que se denomina pre-actions, o sea, las acciones previas de desembolso. Son unas acciones no muy fuertes para el Ecuador, en el cual se decía que, por ejemplo, tiene que transparentar cierta información, hacer auditorías del Banco Central y alguna otra que se me escapa. En la segunda opción hay esta legislación anticorrupción, pero también existe un plan que tiene que ser presentado para la ejecución presupuestaria del año 2021. Es un poco contradictorio porque la legislación ecuatoriana dice que el presupuesto general del Estado lo tendrá que aprobar en año electoral el próximo gobierno 3 meses después de su posesión. A ver, para no perderme, hablamos del tema anticorrupción, pero antes del tema anticorrupción, uno. Dos, sería el presupuesto para el próximo año, ese sí tiene que aprobarlo esta Asamblea. Un plan fiscal que incluye el presupuesto, los atrasos, los pagos que debieron haber hecho, que se debe hacer en el 2021, una programación aprobada por el Comité de Finanzas Públicas que se aprobó en la última reforma a las finanzas públicas. Esa es otra condición que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí no me quiero perder. ¿La Asamblea debe aprobar el presupuesto del 2021 como siempre o tratándose de año electoral el próximo tiene unas condiciones distintas? No, la legislación y la Constitución de la República dice que para el 2021 corre el mismo presupuesto del año 2020 por ser un año electoral. Y el próximo gobierno, una vez que asuma el cargo, tiene 3 meses para aprobar el presupuesto definitivo del año 2021. Así dice la legislación. Correcto. Pero la legislación que se aprobó en julio del 2020 dice que hay un comité de finanzas públicas que dice que la condición del Fondo Monetario, ese comité de finanzas públicas tiene que mandar lo que diga al Fondo Monetario Internacional para que sea revisado y aprobado. Correcto, ahí me queda claro. Voy al siguiente paso. Vamos a suponer que se aprueba la ley anticorrupción, que se cumplen con las metas de reservas internacionales, que entiendo ese también es una condición. Pasamos 2020 y nos entregan los $2,000 millones. Pero usted decía que para el inicio del año 2021, para enero debería ser enviada a la Asamblea una reforma sobre el Banco Central. La semana anterior, la economista Verónica Artola, gerente del Banco Central, me confirmó que hasta febrero del próximo año será enviado un proyecto de reformas sobre la autonomía del Banco Central del Ecuador. Esa sería otra condición. Es otra condición que ya es anterior al tercer desembolso del Fondo Monetario. Y claro, el tercer desembolso del Fondo Monetario, que son los $1,500 millones, ya incluye condiciones más fuertes como esta del Banco Central y la propia reforma tributaria del año 2021, que sería que tendría efectos para el año 2022. Correcto. A ver, vamos por el tema del Banco Central. ¿Usted qué opina sobre esta nueva intención de insistir en la autonomía del Banco Central del Ecuador, que ya había sido propuesta el año anterior
inicialmente por el gobierno en esa gran reforma de 400 y pico de artículos que fue rechazada por la Asamblea Nacional. A la tarde de un domingo, con 70 votos, la Asamblea decidió negar y archivar ese proyecto económico urgente, y luego el gobierno, para tratar de salvar el presupuesto, envió una reforma tributaria mucho más corta, que es la que está vigente este año, pero no insistió en el tema de la autonomía del Banco Central. En este caso ya se anuncia que habrá que insistir justamente por este compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional. ¿A usted qué le parece esta insistencia respecto de la autonomía del Banco Central, economista Fausto Herrera? Bueno, nosotros tenemos una constitución vigente del 2008 que elimina esa independencia, no del Ejecutivo, sino independencia del desarrollo del país. Y eso ha traído pésimas consecuencias para el país. Esto ya fue aprobada en la famosa Constitución del 98, y bueno, ahí vemos las consecuencias. Y efectivamente, si usted ve quiénes eran los directores del Banco Central en esos tiempos, hay algunos nombres que hoy son políticos. O sea, por ejemplo, podemos hablar que fue director del Banco Central el candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, y algunos otros banqueros que han trabajado en el banco y hoy son directores de grandes bancos de este país. Usted se refiere, por ejemplo, al hecho de que, a ver, yo sí recuerdo, la Constitución del año 98 establecía la autonomía del Banco Central del Ecuador. Resulta que fruto de esa autonomía, y además fruto de una de las, creo que fue la última disposición transitoria de la Constitución, el Banco Central Autónomo otorgaba préstamos subordinados de liquidez a las instituciones del sistema financiero. Finalmente hubo bancos que no pudieron pagar y bancos que quebraron, y le trasladaron el costo de la crisis bancaria al Estado ecuatoriano representado en el Banco Central. ¿A eso se refiere usted como ejemplo? Fabricio, esto es claro. En los 90, los directores del Banco Central representaban los intereses del sistema financiero ecuatoriano. Es decir, no legislaban para el pueblo ecuatoriano, sino legislaban para los intereses de esos bancos y de sus empleadores. Por consiguiente, hay un conflicto de intereses en el Banco Central del Ecuador. La legislación, las reglas, los monitoreos dependen de los mismos, los hacen los mismos que necesitan ser monitoreados y cumplir las normas. Y claro, eso trae como consecuencias lo que pasó en el año 99. Una legislación laxa, unos créditos vinculados, finalmente el Banco Central salva a los bancos y por consiguiente el pueblo ecuatoriano paga el desastre del mal monitoreo y de los mal manejo del sistema financiero. Pero hay algo que no me queda claro, y esta pregunta yo le he hecho recurrentemente tanto a las autoridades cuanto también a analistas. ¿Cómo es que pretenden insistir en una reforma para recuperar la autonomía del Banco Central si la propia Constitución no establece esa autonomía? O sea, habría que reformar la Constitución. A mí las autoridades me dicen, no se precisa reformar la Constitución porque no es una autonomía similar a la que establecía la Constitución del año 98. Pero no me queda claro cómo se podría ser autónomo sin reformar la Constitución que claramente eliminó esa autonomía. Economista Herrera. Bueno, yo soy economista y no soy constitucionalista, pero claro, sé leer. Y yo no soy constitucionalista del reglamento y dice claramente que el Banco Central no es una decisión autónoma y depende de todo del sistema económico del Ejecutivo. Bueno, pero hoy vemos analistas y constitucionalistas que adaptan sus criterios en función de las conveniencias. O, como se dice, hay cosas que no se acatan, ¿ya? Y las consecuencias de no acatar lo absurdo no se acata, dicen. Lo absurdo no se acata, efectivamente. Y las consecuencias de no acatar las cartas magnas o el modo de convivencia social y económico y político de un país se están dando. Estamos viendo las consecuencias, un país que decrece el 11%, desempleo, pobreza y una desinstitucionalización galopante, ¿no?, que no se veía antes de los 90. Correcto. Economista, de esta parte del Banco Central, usted me decía también la reforma tributaria. Recuérdeme, por favor, ¿cuándo debería tramitarse la reforma tributaria? La reforma tributaria tiene que estar tramitada antes del tercer trimestre del año 2021. Tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional según la línea de tiempo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, este acuerdo con el fondo, suscrito por el gobierno de Lenín Moreno, deja atado de pies y manos al próximo gobierno, porque no sabemos quién se va a posesionar el 24 de mayo de 2021, no sabemos cuál será la configuración política de la Asamblea que se posesione el 14 de mayo de 2021, pero quedan atados con esta papa caliente, so pena de que si no se aprueba no recibimos $2.500 millones del próximo año. Bueno, el próximo gobierno tendrá que buscar un acercamiento y una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, porque ahí se ven condiciones incumplibles
Y Fabricio, tengo que decirlo. A ver, yo tengo casi 20 años trabajando en programación financiera y tengo experiencia trabajando con el Fondo Monetario. He revisado los datos del Fondo Monetario y me sorprende mucho algún dato, por ejemplo, el dato petrolero, que solamente en el año 2021 da un crecimiento de aproximadamente 0.7 del PIB, está hablando de unos 600, 700 billones de dólares. Pero la variación de año a año sí es un pequeño problema, porque acordémonos que este año en el que se acaba, hubo explosión de oleoducto y sigue creciendo o disminuyendo los subsidios de combustibles. Entonces, por ahí hay espacios o colchones que el Fondo Monetario Internacional está guardando en la programación financiera y está haciendo un ajuste extraordinario. Obviamente, no tengo los datos suficientes para saber de dónde sacaron los datos, pero sí deja muchas suspicacias de que el acuerdo con el Fondo Monetario tiene colchones. O un colchón, y esto de aquí es grave. Si se revisan los datos, existe una caída de 2 puntos de la presión tributaria ecuatoriana en el sector público no financiero. Si comparamos el año 2015-2016, que aproximadamente la recaudación fiscal era 15 puntos del PIB, hoy por hoy está esa recaudación en 13 puntos del PIB, lo cual significa que de alguna forma este gobierno fue minando la política tributaria y hoy está pidiendo una reforma a los impuestos indirectos como el IVA. El próximo gobierno tendrá que buscar la forma y revisar esa programación primero y ver las medidas que se tiene que tomar y en beneficio del pueblo ecuatoriano y no en beneficio nuevamente del pago de la deuda y el pago de los flujos financieros. Correcto. Economista, en honor al tiempo, para terminar, le pregunto a usted, ¿el exministro Richard Martínez puede integrar o ser parte del Banco Interamericano de Desarrollo? Sobre esto se ha generado esta discusión sobre los términos del artículo 153 de la Constitución, pero más allá, digamos, de las interpretaciones que se le ha dado a ese artículo, ¿puede o no puede integrar o ser parte del Banco Interamericano de Desarrollo el exministro de Economía y Finanzas? Fabricio, cuando usted te dijo que no, si usted revisa por qué fue aprobado esa disposición constitucional del 153, creo que es, de la Constitución, efectivamente es porque teníamos también experiencia previa. Tenemos ahí a los famosos ministros Ana Lucía Armijos, Fidel Jaramillo, Augusto de la Torre, que una vez que acabaron de ser autoridades económicas, fueron a trabajar en organismos multilaterales. La Constitución no prohíbe eternamente ir a trabajar en organismos internacionales, pero sí es muy clara y muy precisa de que evite el conflicto de interés de las decisiones cuando es ministro, que tengan el premio por tomar decisiones contrarias al pueblo ecuatoriano y a favor de ciertas políticas de los multilaterales para que vayan a trabajar en un multilateral. La Constitución lo prohíbe precisamente para evitar esa distorsión que se puede dar en el ejercicio del cargo de autoridades públicas. Entonces, para mí, y concluyentemente, que a mí me enseñaron a leer cuando tenía 6 años en la escuela primaria, dice claramente que los funcionarios ecuatorianos, cuando dejan de ser funcionarios, no se prohíbe ser funcionarios en instituciones que tengan créditos con el Ecuador. Y hasta donde yo sé, desde que su fundación, el Ecuador ha mantenido un saldo de créditos con el Ecuador, el BID. Correcto. Economista, le agradezco mucho por estos minutos, muy enriquecedor este diálogo con su visión en torno a los temas económicos. Que tenga usted un buen día. Gracias Fabricio. Muy amable, gracias. El economista Fausto Herrera, exministro de Finanzas, aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 25 minutos.